Como os hemos comentado al principio del Rubí al Día, hoy tenemos como invitada a la doctora Salvadora Delgado, que es jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa, y nos va a hablar de un procedimiento quirúrgico que es innovador, sobre todo en el tema de abordar cánceres como el de recto o el de colon, a través de unas vías que son la laparoscópica y transanal, pero que además la señora Delgado, la doctora Salvadora Delgado, nos va a explicar de una manera muy didáctica para que podamos entender. ¿Qué tal? Buenos días, Salvadora. Hola, buenos días. Lo he dicho correctamente, ¿no? Tu cargo es jefe de servicio de cirugía y casi podría ser también profesora, porque a veces cuando hablamos de este tipo de términos, la gente se asusta un poco, ¿no? Cuando ve estas palabras, dices, a mí que me lo expliquen como si tuviera 5 años, ¿no? Eso sí, la verdad es que muchas veces los médicos y los cirujanos utilizamos un lenguaje que nos permite comunicarnos bien entre cirujanos, pero que la población muchas veces no entiende, y esto a veces es un problema porque ocasiona incluso problemas cuando el paciente viene solicitando información en alguna técnica. La verdad es que lo que has explicado, la forma de decirlo, la expresión ha sido totalmente correcta. Nosotros aquí en Mutua somos uno de los pocos centros, sobre todo en España, incluso yo diría que en Europa, que estamos abordando un tumor tan frecuente, desgraciadamente, como es el cáncer de recto, por una vía combinada, que es la vía, como has dicho, laparoscópica. Operar por laparoscopia es operar sin hacer grandes incisiones en el abdomen. Hasta 1991 la cirugía laparoscópica no existía y todas las cirugías se hacían haciendo grandes incisiones, abriendo la pared abdominal, abriendo la barriga con grandes incisiones, que pues hacían que la recuperación del paciente fuese lenta, porque cortar los músculos, cortar la pared y dejar todo el paquete intestinal en contacto pues con el ambiente del quirófano hacía que los intestinos se separasen y que la recuperación fuese muy lenta. Desde el 91 aparece una nueva técnica, que es la cirugía laparoscópica, que no es más o es todo, es decir, es operar sin hacer grandes incisiones. Hacemos pequeñas incisiones, 4 o 5, dependiendo de la cirugía, que miden entre 5 milímetros o 10 milímetros, y a través de ahí utilizamos unas puertas de entradas por la cual los cirujanos pues metemos nuestros instrumentos y metemos una óptica que nos permite ver el interior de la cavidad abdominal en una pantalla de televisión. Ese fue uno de los grandes cambios, es decir, el cirujano pasó de estar encorvado operando, abriendo la barriga, a operar mirando un monitor de televisión. Y eso nos permite pues no hacer grandes incisiones, y además lo más importante es que no tocamos, no manipulamos con las manos los órganos intraabdominales, y sobre todo las condiciones de humedad y temperatura están mantenidas, de manera que pues los intestinos no se paran en el posoperatorio, el paciente no tiene tanto dolor, puede empezar a andar antes y su recuperación es mucho más rápida. Pero además, como los cirujanos, yo siempre digo que somos mentes inquietas y estamos valorando y buscando nuevas cosas, desde hace pues unos 6 o 7 años intentamos mejorar la recuperación del paciente y la cirugía, es decir, hacer una cirugía todavía más minuciosa, y en el caso del cáncer de recto lo que hemos hecho es utilizar no solo la laparoscopia, es decir, la mínima agresión abdominal, sino que para poder hacer una buena extirpación del cáncer de recto hacemos también una vía de abordaje transanal. Es decir, operamos a través del ano introduciendo un dispositivo especial, metemos aire y así podemos acceder a extirpar el recto, pero abordando desde el ano, de manera que incluso nos evitamos las incisiones, las pequeñas incisiones que tenemos que hacer en el abdomen para extraer la pieza quirúrgica, sino que la extraemos también por el ano, lo cual hace pues que todavía, a pesar de que es una técnica compleja y que hace que los cirujanos tengamos que estar continuamente poniéndonos al día y estudiando y practicando, pues todo va en mejoras, en buscar lo mejor para nuestros pacientes. Entiendo que es una técnica, como decíamos, por estas dos vías. ¿Lo hacéis en todos los casos o depende del paciente? Lo hacemos en los casos, curiosamente lo hacemos en aquellos casos que son muy complicados hacerlos por laparoscopia. Principalmente, es decir, el recto es el final del colon, que contacta con el ano, y anatómicamente está colocado dentro de la pelvis.
La pelvis, fisiológicamente, es más grande en las mujeres, simplemente porque por ahí tiene que pasar la cabeza de un niño durante el parto, pero es muy estrechita en los hombres. Esas pelvis estrechas, si además se asocia que el paciente es obeso o tiene un sobrepeso y tiene mucha grasa intraabdominal, hace que operar los tumores de recto que están localizados en la parte media o inferior del recto, es decir, en los 10 últimos centímetros del recto, sea extremadamente difícil por vía laparoscópica por un problema de espacio. No tenemos espacio para operar. Con esta técnica, cuando vamos por vía transanal, esas dificultades que nos da tanto la grasa como el reducido espacio se nos solucionan y tenemos un mejor acceso a esa parte final del recto. Por tanto, la indicación principal de esta vía es tumores de recto inferior y medio en pacientes hombres con sobrepeso. Esta es la mejor indicación, aunque actualmente se utiliza en muchas otras patologías benignas que por vía laparoscópica, es decir, que desde el abdomen son muy complicadas, pero sobre todo que afecten a la parte más distal, es decir, al final del recto, cuando ya está cerca del ano. Y estas innovaciones, Salvadora, supongo que también, como decías al principio, para el paciente también supone una mejora en el sentido de la recuperación, ¿no? Sin duda alguna. Es decir, lo que estamos buscando es decir, últimamente, o en las últimas décadas, los cirujanos no solo buscamos hacer cosas nuevas lo que buscamos sobre todo es el confort de nuestros pacientes, es decir, que nuestros pacientes se recuperen mejor, estén ingresados el menos tiempo posible, porque el hospital también lleva asociado pues poder coger infecciones, es decir, tener complicaciones que no suceden en casa, y la recuperación del paciente es mucho más rápida utilizando estas vías de abordaje. Como te he dicho, en contraposición está que para poder hacer todas estas técnicas, los cirujanos, por muchos años de experiencia que tengamos, tenemos que seguir aprendiendo continuamente, porque lo que sí que es verdad es que estas técnicas nos obligan a seguir aprendiendo. Es decir, nosotros aquí hacemos cursos donde vienen cirujanos que no tienen experiencia o que tienen menos experiencia que nosotros, y nosotros previamente pues nos hemos formado en animal de experimentación, en simulación de cadáveres, es decir, porque son técnicas complicadas que nos obligan a tener una formación continua. Es decir, a pesar de ser cirujanos con experiencia, tenemos que volver a nuestra época de residentes a aprender para ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. De hecho, habéis hecho varios seminarios, varios cursos, ¿no? Para otros médicos. Sí, la verdad es que, yo me incorporé como jefa de servicio aquí hace dos años y 3 meses exactamente, y en este periodo hemos hecho 6 cursos, hacemos el 7º a finales de este mes, en el cual han venido cirujanos de todo el Estado español a formarse en la técnica. A finales del mes pasado vinieron cirujanos de Canarias, de Granada, es decir, hay una gran demanda en esta nueva técnica que, como te digo, ofrece ventajas en el paciente, pero es una técnica que tiene una curva de aprendizaje, es decir, para que un cirujano la pueda aplicar a sus pacientes, pues tiene que pasar un tiempo de aprendizaje, y nosotros, que ya tenemos experiencia yo no solo aquí, sino de mi etapa laboral anterior, pues cogí mucha experiencia, y ahora lo que hacemos es exportar, es decir, que los cirujanos aprendan para poder aplicarlo en sus hospitales. Pero lo que es muy importante es que antes de aplicarla en los pacientes, los cirujanos nos formemos en estas técnicas, que son diferentes, pues tienen mucha más complejidad que las que hacíamos cuando la técnica la hacíamos por cirugía convencional, abierta, es decir, haciendo grandes incisiones, porque podíamos tocar, podíamos separar. Aquí todo requiere que sea mucho más preciso, no puede haber sangrado, porque si no dejamos de ver con las ópticas que tenemos, y eso hace que el aprendizaje sea una cosa muy importante. Para que nos hagamos una idea, ¿cuánto podía durar de promedio una operación hecha, digamos, de la manera anterior, donde el abdomen sufría más, y ahora, a diferencia de estas nuevas técnicas que presentas? Pues ahora mismo yo diría, cuando coges experiencia, en la cirugía laparoscópica o la cirugía transanal, prácticamente el tiempo es lo mismo. El tiempo quirúrgico, de todas formas, es muy cirujano dependiente. Hay cirujanos que para hacer una cirugía, cuando estás aprendiendo a hacer laparoscopia, las cirugías son muy largas, pero llega un momento que se iguala, incluso se reduce,
porque lo que no tenemos que hacer cuando hacemos la laparoscopia es cerrar esas grandes incisiones que conlleva tiempo quirúrgico, pero el tiempo es prácticamente, con experiencia, es prácticamente el mismo, pero con experiencia. Sí. Claro. ¿Y respecto a la recuperación del paciente? Mira, yo te puedo decir que cuando yo empecé la residencia, no os diré cuánto, pero hace ya, bueno, la verdad es que yo era residente en el año 1994, y en aquella época un paciente, después de operarse de un cáncer, estaba sin comer y con una sonda puesta en la nariz 7 días, es decir, hasta el 7º día no podíamos empezar a darle agua, que empezase a moverse. Los 3 primeros días tenía que estar enfajado en la cama para que no tuviese complicaciones de la herida, y ahora, en el momento actual, una neoplasia de recto por la técnica de cirugía transanal está ingresado 5 días en el hospital. Uh-huh. Es decir, antes aún ni siquiera los habíamos prácticamente dejado mover de la cama. Y el cáncer de recto, dentro de la cirugía colorectal, es el más complicado, es el más complejo quirúrgicamente, está entre 5 y 7 días, pero un cáncer de colon está ingresado una media de 3 días. Es decir, la cirugía laparoscópica, sobre todo por el dolor. El no tener dolor hace que el paciente se pueda levantar, camine. El caminar hace que respire mejor y, por tanto, disminuyen las complicaciones respiratorias. Al no tener incisiones, las infecciones de la herida, que son un gran problema y que hemos pasado etapas anteriores con una incidencia muy elevada. Actualmente las incisiones que hacemos son tan pequeñitas que prácticamente no tenemos infección de herida. El no tener infección de herida hace que posteriormente haya menos hernias de las incisiones. Es decir, todo el proceso ha ayudado a mejorar enormemente el posoperatorio y la recuperación de nuestros pacientes. Uh-huh. Aparte de referente nacional, como decías antes también, internacionalmente también interesa. ¿Hasta qué punto se está utilizando esta técnica? La verdad es que, desde el 2013, empezó en el 2013 y actualmente es el tema de debate más importante en todos los congresos nacionales e internacionales que los cirujanos vamos. Incluso hay un registro internacional en el cual nosotros estamos también incluyendo pacientes y con la corto tiempo de vida ya hay más de 3.000 pacientes incluidos. Eso quiere decir que el número de intervenciones que se está haciendo es muy alto y el interés que ha despertado esta técnica, sobre todo, o no tan solo porque mejoramos la recuperación de los pacientes, sino porque conseguimos quitar los tumores con muchísima mayor calidad quirúrgica, es decir, haciendo una cirugía mucho más oncológica, es decir, una cirugía que va a disminuir que ese tumor pueda reaparecer, que es lo que buscamos cuando tratamos un cáncer. Y respecto al pronóstico oncológico de estos pacientes, ¿también puede mejorarlos? Es que lo que pasa es que no tenemos todavía resultados porque, como te digo, claro, es muy reciente. El periodo de tiempo es muy reciente. Para hablar de buenos resultados oncológicos tendríamos que esperar como mínimo 5 años de estudios aleatorizados, es decir, que comparen o que al azar haga que los estudios aleatorizados son estudios en los cuales comparamos el tratamiento actual, que sería la laparoscopia o la cirugía abierta, versus a las nuevas técnicas y seguir esos pacientes durante 5 años. Resultados de ese tipo no tenemos, pero sí que sabemos, es decir, para que cuando hablamos de cáncer el problema que tenemos que evitar es que el tumor vuelva a reaparecer. Puede reaparecer en forma de metástasis, en el hígado, en el cerebro, pero en el caso de recto, la zona donde más reaparece es en la propia pelvis, son recidivas o recurrencias a nivel local. Entonces, esto disminuye mientras mejor es la calidad de la pieza quirúrgica. Miramos los márgenes y esos márgenes de resección, es decir, márgenes alejados del tumor, parece que con lo que tenemos hasta ahora son mejores cuando utilizamos la vía transanal, porque tenemos, como he dicho, la cirugía se hace menos complicada y por tanto vemos mejor los planos por los que tenemos que ir extirpando el órgano. Más y eso, preciso. Sin duda alguna, pues va eso mismo. El tener mejor pieza quirúrgica, pues va a hacer, seguramente, lo que demuestran esos estudios es que también va a mejorar
la supervivencia de nuestros pacientes, que es lo más importante. Y hablando de los pacientes, de los primeros casos que pudisteis atender con esta nueva, con este nuevo procedimiento quirúrgico, ¿cuál es lo que os comentan? Supongo que ha habido muchos que os habrán dicho, no me esperaba recuperarme tan rápido, o me ha ido fantásticamente bien. Sí, esto es curioso. Los pacientes, claro, es normal. Tú cuando te vas a enfrentar a una intervención quirúrgica, el paciente tiene un miedo racional y un miedo lógico a enfrentarse a la cirugía, porque no sabe. Y por mucho que tú le expliques o le expliquen otros pacientes de la experiencia, pues operarte del recto y posiblemente tener que llevar de una temporada una bolsita, pues eso les afecta muchísimo. Pero la verdad es que los pacientes a las 48 horas pues están sorprendidos por lo bien que se encuentran. Y doctora, puedo andar, y doctora, no me duele. Es que la cirugía ahora duele poco, es muy diferente a la cirugía de hace años, sobre todo cuando hablamos de cirugía del colon y el recto, que podemos ofrecer prácticamente a todos nuestros pacientes la posibilidad de la laparoscopia. Y la prevención también es importante, ¿no? Supongo, en este tipo de cáncer. Es lo más importante, es decir, es lo más importante, el hacer buenas campañas de prevención. Actualmente en esta zona ya se va a iniciar la segunda campaña de prevención del cáncer de colon mediante el test de sangre oculta en heces. En pacientes es obligatorio, tendría que ser obligatorio en estos momentos, es voluntario, pacientes de más de 50 años, pero a pesar de que se están haciendo las campañas, el cumplimiento sigue siendo bajo, no el 100% de la población se hace la prueba. Y lo que sí que estamos viendo es que detectamos, es decir, de toda la población a la cual le hacemos el test de sangre oculta en heces, un 6% es positivo, es decir, un 6% va a tener un cáncer que vamos a coger en un estadio muy inicial, y aún a día de hoy podemos decir que podemos curar los tumores en estadio muy inicial. Los tumores en estadio más avanzado los mejoramos la supervivencia, pero no podemos hablar de curación 100% de los pacientes. Por tanto, la prevención es lo más importante, porque vamos a detectar los cánceres en el momento o en la etapa en la cual aún podemos curarlos. Además, es uno de los cánceres más frecuentes, tanto en hombres y mujeres. Sí, tanto en hombres y mujeres. Y además cada vez afecta a edades más tempranas de la vida. Seguramente habrá un factor genético que ya tenemos determinado, y sin duda alguna la genética es importante. Eso sí, el cáncer no se hereda, pero se hereda la predisposición a tener cáncer. Y sí, estamos viendo cánceres en personas más jóvenes, y eso es así, y por eso es tan importante pues que la población haga caso o acuda y dé respuesta a estas campañas de prevención que nos van a permitir curar a muchísimos, o a práctica, es decir, el cáncer en estadios avanzados se cura. Por tanto, tenemos que intentar que nuestra población sea consciente de lo importante que es acudir a la farmacia, hacer la prueba de la sangre oculta en heces, porque así, ni que tenga un cáncer, lo detectaremos en un momento evolutivo en el cual podemos curarlo, y eso es lo que buscamos. Aunque eso implique una cirugía, será una cirugía curativa. La pregunta es un poco difícil de contestar, pero ¿por qué cuesta tanto que se hagan esta prueba? Es muy difícil, y además es tan difícil como por qué los pacientes o la población que lleva meses sangrando en las deposiciones, cuando se ha dicho en multitud de veces que deben acudir al médico, no acuden. Es decir, no sé si es un pudor, muchas veces es la pereza de tener que ir a la farmacia a buscarlo y hacerlo, pero yo creo que el objetivo de todos debe ser pues es decir, bombardear a la población con el mensaje de que es decir, cumplir con estas campañas de prevención puede salvar su vida, que es posiblemente lo más importante que tenemos, sin duda, lo más importante. Desde luego. Salvadora Delgado, doctora jefa del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa, muchísimas gracias por atender al Rubi al Día. Yo creo que nos ha quedado muy claro la explicación. Teníamos un poco de miedo también nosotros, en este sentido, por entender esta nueva técnica, este nuevo procedimiento quirúrgico, pero yo creo que el mensaje ha quedado muy claro. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y sobre todo eso, animar a la población a que vaya a buscar las muestras a la farmacia.
Perfecto, pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Que vaya muy bien. Adiós.